Me han Están dicho de todo. Disminuye. Me han dicho de todo menos la verdad. Están en ¿Sabe qué? equilibrio con la atmósfera. A ver, vamos a hacer un análisis. Voy a seguir usando el color rojo. Para que el pistón esté quieto, tiene que haber un equilibrio de fuerzas que actúan por encima y por debajo, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ok, dígame qué fuerzas actúan por encima, que tienden a que el pistón se vaya hacia abajo. Presión atmosférica y el peso. Presión atmosférica, presión debida al peso y presión, digamos, del peso propio. Bueno, no importa. Usted tiene estas dos fuerzas por el momento, a no ser que digamos que el pistón tiene un peso propio que es importante, y entonces eso también genera presión. Pero estas presiones aplicadas al área del pistón generan fuerza que tiene que ser contrarrestada por esta fuerza, ¿cierto? Es igual a esta, que a su vez aplicada sobre el área genera una presión que va a hacer ¿qué cosa? ¿Cuál es la presión que actúa tratando de que el pistón se levante? La presión del sistema. La presión del La presión sistema, interna. eso que estoy anotando con P, ¿lo ven? Entonces lo que estamos diciendo es que este P es igual a la suma de estos dos, ¿cierto? Sí, sí, ingeniero. Condición de equilibrio. Entonces ahora pregunto, si esta es la condición inicial, cuando está en azul, ¿acaso no es la misma cuando está en rojo? Cuando llega a un determinado equilibrio, sí, ingeniero. Claro, que tiene que ser en condición de equilibrio, pues si no, ¿qué vamos a medir? Si no podemos, si el sistema no está en equilibrio, no podemos medir nada. Entonces pregunto, en azul se cumple esta igualdad, este equilibrio de presiones. En rojo, También, ingeniero. exactamente lo mismo. Entonces, lo que estamos anotando es esto, ¿no es verdad? Es decir, que cada vez que el pistón se detenga en alguna posición, se detenga, se ponga en equilibrio y yo mida la presión, esta va a ser una repetición de la presión que tuvimos al comienzo. Por lo tanto, todo este ensayo va a ser un ensayo isobárico. ¿Lo ve? Así se llama cuando la presión permanece constante. O si quieren, todo el proceso, todo el camino que va a ir recorriendo el sistema, pasando por distintos estados termodinámicos, va a ser un proceso isobárico. ¿Está claro eso? Sí. Ok. Entonces, resulta que podemos hacer esta representación gráfica que nos permita contar la historia de lo que le ocurre al sistema gráficamente. Note usted que normalmente en los ensayos de laboratorio, cuando hay varios factores que influyen en el comportamiento, se trata de disminuir la cantidad de factores o de variables que hay que atender. Y entonces acá estamos logrando de que este ensayo no nos cause ninguna preocupación en términos de presión, porque una vez que la midamos inicialmente, esta se va a repetir. Y entonces ahora nos podemos preocupar de alguna otra variable, en este caso la variable temperatura.
si se grafica temperatura versus el calor que se va suministrando, a partir de una condición inicial, se van generando puntos que si yo uno me generan una trayectoria que es en realidad la descripción del comportamiento termodinámico, gráficamente hablando, y nos encontramos con esto, que el sólido se va calentando, se va calentando, se va calentando, ve que la temperatura va en aumento a medida que se suministra calor, pero llega un momento en que a una cierta temperatura, enseguida le voy a poner un subíndice para identificarla, esta se queda quieta, es decir, la temperatura se estabiliza. Y lo que se puede observar en el sistema, así dentro del aparato, es que el sólido comienza a convertirse en líquido. Es decir, por acá tenemos una sola fase que es sólido, aquí, 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 hasta que se llega a acción. Y esta meseta lo que va haciendo es traducir de que el sólido se va a ir convirtiendo en líquido. Es decir, que voy a poder apreciar la existencia de dos fases dentro del sistema hasta que todo el sólido desaparezca y se convierta en líquido. Este fenómeno que está ocurriendo a presión constante y a temperatura constante se llama fusión. Y la temperatura correspondiente a esa característica es conocida con el nombre de temperatura de fusión o punto de fusión. Antes, cuando yo pregunté acerca de las escalas de temperatura, ustedes muy bien me respondieron de que el 0 grados centígrados representa el punto de fusión del agua. ¿Lo ven? Sí, ingeniero. Entonces, de una fase se alcanzó una condición de fusión, luego se presentaron dos fases, una aumentando, la otra disminuyendo, hasta que solamente queda líquido. Y si ahora estando todo líquido se sigue suministrando calor, se vuelve a repetir una historia parecida a la anterior. Es decir, la temperatura va en aumento hasta que en algún momento se vuelve a estabilizar la temperatura y lo que es una fase de líquido empieza a generar otra fase vapor. Mientras dura este cambio de fase, la temperatura permanece constante y se la conoce con el nombre de temperatura de vaporización, porque este fenómeno se llama así. Hasta que todo queda convertido en vapor y de ahí en adelante solamente va a existir la sustancia como vapor. Esto es lo que rápidamente podemos describir como comportamiento, por ejemplo, el caso típico del agua, dentro, digamos, de los valores de estas variables de estado que van a ser comunes para lo que nosotros estudiamos en este curso. ¿Preguntas? Bueno, a través de esta curva lo que estamos planteando es que cuando se calienta isobáricamente, ¿ve? A presión constante, una sustancia, esta primero aumenta de temperatura, luego se convierte en líquido cambiando de fase, luego vuelve a aumentar la temperatura, seguidamente otro cambio de fase para hacer vapor,
y luego de ahí en adelante la temperatura continúa en ascenso. Y vuelvo a recalcar, este es un fenómeno característico del agua, ¿verdad? Si usted saca un cubito de hielo de su heladera, ¿qué va a observar en primera instancia? Que el agua es sólida. Sólido. El sólido comienza A derretirse. Derretirse. a derretirse, fundirse, más, digamos, Más técnico. más propiamente. Y luego se forma ese charco que usted ve, pero con el tiempo ese charco se seca. ¿Por qué? El líquido se convierte en vapor. Ok, entonces, está claro de que a esta presión P que tenemos anotada acá, a esta presión P, la sustancia primero fue sólido, luego tuvo que ser o convertirse en líquido antes de terminar siendo vapor. Es decir, que acá de por medio tenemos dos fenómenos de cambio de fase, que se llaman fusión y vaporización. ¿Ok? Y lo que podemos hacer es volver a repetir el ensayo cambiando, por ejemplo, el peso P. ¿Qué pasa si lo hago más grande el peso P? O le pongo un peso más grande. ¿Qué significa respecto del valor P? Fíjese. Si este P lo hago más grande, ¿qué pasa con este valor? Aumenta. Aumenta. Lo que quiere decir que el nuevo ensayo que voy a repetir, cambiando el peso, aumentándolo, va a ser a una presión mayor. Pero también lo puedo disminuir y repetir el ensayo a una presión menor. Es decir, que puedo ejecutar este mismo proceso de este mismo ensayo a distintos niveles de presión. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se comporta la sustancia? Pues de una manera similar a la que hemos descrito antes. Y voy a anotar ahora así. A la presión P está claro que hay una temperatura característica de fusión y una temperatura característica de vaporización. Si la presión es una presión mayor, también se tendrá una temperatura de fusión característica, una temperatura de vaporización característica. Y si uno compara estos valores con los de P, entonces se encuentra de que esto es así y esto es así. Salvo una sustancia que se sale fuera de lo común. ¿De qué sustancia estoy hablando que tiene un comportamiento que la distingue de todas las demás sustancias que se conocen hasta el día de hoy? ¿Ves qué sustancia es esa? Agua. El agua. Resulta que en este aspecto, a una mayor presión, la temperatura de fusión es menor que a una menor presión. ¿Lo ves? Es decir, es la única sustancia que ofrece un comportamiento como este, anómalo se dice, o anormal. Entonces yo le sugiero que usted se tome tiempo de investigar el comportamiento anormal del agua, es decir, cómo es de distinta el agua que otras sustancias puras.
¿Ok? Porque hay varios aspectos que es necesario considerar. De todas maneras, para lo que nosotros estamos examinando en este curso, es así. Y si la presión se disminuye, voy a poner una presión suficientemente baja, resulta que este sólido directamente se convierte en vapor, ya no pasa por la condición de líquido. Y entonces esto ocurre a una temperatura que se llama temperatura de sublimación. Por lo tanto, tenemos estos dos comportamientos, sólido, luego líquido y vapor, pero a bajas presiones, sólido que directamente se convierte en vapor. Bueno, lo vamos a parar acá porque enseguida se corta esto y continuamos el día miércoles. ¿Listo? Listo.